Y saludamos a esta hora a Andrés Fernando Mesa. Él es abogado, exdiputado de Antioquia, pero hoy lo consultamos como abogado y sobre todo experto en un tema que queremos tratar especialmente hoy, que es el principio de la confianza legítima. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Andrés Fernando Mesa, gracias por estar con nosotros en Clic Gracias, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger. Un saludo muy especial para ti y para todos tus televidentes y quienes estén pendientes de este interesante programa en el día de hoy. Bueno, voy a dejar para preguntarle sobre Venezuela para enseguida, porque hemos tratado el tema y yo sé que a usted también le interesa porque es un hombre con, sobre todo, un político sobre todo, y además con criterio, y vale la pena saber qué piensa respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero primero, vamos con el tema específico. Principio de confianza legítima respalda la tutelatón por el derecho al trabajo de los venteros ambulantes contra la alcaldía de Medellín, porque la alcaldía de Medellín ha venido haciendo unos procedimientos, unos operativos que precisamente han llevado a algunos venteros ambulantes a quejarse porque les están violentando ese derecho fundamental al trabajo, y por ello ellos hablan de una tutelatón para que los dejen trabajar y que les garanticen el diario. Lo primero, Andrés Fernando, para entender el comentario, ¿qué es el principio de confianza legítima? Roger, la confianza legítima es un principio que nace en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, aunque tiene también sus orígenes en el derecho romano y bajo otras figuras se había protegido también en los diferentes ordenamientos jurídicos. Y básicamente lo que busca preservar y proteger es la confianza que depositan los ciudadanos en el Estado, en el funcionamiento del Estado. Y la confianza legítima lo que va a proteger son las expectativas legítimas. Por eso su objeto que le da fuerza a su propia naturaleza son las expectativas legítimas o expectativas razonables que se generan en el ciudadano que de buena fe confía en el Estado cuando hace algún tipo de actuación pública. Es hermano, pues digamos que la confianza legítima se abriga en el principio de la buena fe, artículo 83 constitucional, que dice que la buena fe se presume en todas las actuaciones, y en un principio que es clave y también fundamental del Estado de Derecho, que es el principio de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica. ¿Qué busca esto? Que las actuaciones del Estado sean predecibles, predictibles, que sean confiables y que no vulneren la confianza que un ciudadano de buena fe deposita en el funcionamiento del Estado. Este principio ha ido cogiendo vuelo y a mí me alegra mucho eso cada vez que leo sentencias y decisiones en ese sentido. Nada más, por ejemplo, Roger, hace poco se aprobó la nueva ley o la reforma pensional, y específicamente en la reforma pensional por segunda o tercera vez se consagra expresamente Estamos conversando el con principio Andrés. de confianza, de las cosas más interesantes que vienen pasando en el derecho moderno, que es proteger la confianza, que además es la base misma de las relaciones sociales. Sin confianza no puede haber relaciones en la sociedad. Entonces, cuando el ciudadano confía en el Estado y viceversa, y se defrauda esa confianza, pues se rompe esa cadena de confianza y hace que haya un Estado más ilegítimo y un Estado que esté vulnerando los derechos de sus ciudadanos. Y entonces, en el caso de los vendedores ambulantes de Medellín, que vuelvo a decir, están pensando en una tutelatón, dicen ellos, por el derecho, para que se les ampare el derecho fundamental al trabajo, porque dicen que no los dejan trabajar, que no permite que no les permiten obtener el diario para sobrevivir, y están refiriéndose a que se sienten perseguidos por operativos de espacio público de la alcaldía de Medellín. Entonces, ahí, ese principio tan importante que usted acaba de darnos a conocer, Andrés Fernando Mesa, ¿cómo se aplica para estas personas? En estos casos es evidente que existe una puja de derechos y obligaciones. Pues por un lado,
el Estado tiene que buscar preservar el espacio público y el uso del espacio público. Digamos que eso es una obligación. En principio, el usufructo, la explotación del espacio público que nos es común a todos es prohibida constitucionalmente. Sin embargo, pues la misma Corte Constitucional y el derecho han tolerado, han visto viable permitir que en ciertos casos excepcionales el particular pueda explotar y hacer uso del espacio público para poder, digamos, mantener su mínimo vital y como una garantía del derecho al trabajo, sobre todo cuando los niveles de informalidad, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, Roger, estamos llegando casi al 40% en Medellín y el área metropolitana, son altísimos. La informalidad significa que estas personas no están vinculadas al sistema de seguridad social, ni en pensión, ni en salud, ni en riesgos laborales, y eso hace que sean personas aún mucho más vulnerables que tengan que ir a la calle, ubicarse en cierto espacio y allí obtener una renta económica para poder vivir. Entonces, ¿qué hace el Estado, el ordenamiento jurídico? Pues le da poder a este principio hermoso del derecho que es la confianza legítima. Le dicen, ve, usted lleva ahí un año y medio, 2 años de buena fe, ocupando el espacio público para garantizarse su mínimo vital. Usted en esa esquina lleva, en el espacio público lleva vendiendo mangos o piñas o frutas o ropita o etcétera, cualquier cosa durante 1 año, 2 años, más, menos. Lo importante es que lo haya hecho de una manera continuada, confiando. Digamos, inclusive muchas veces en estos casos el mismo gobierno por medio de sus autoridades de salud les hace inspecciones de salud, por medio de espacio público los mantiene regulados, en algunos casos hasta los han cargado para tener espacios temporales, y eso hace que el ciudadano de buena fe, ese que está ahí trabajando, confíe en que lo que está haciendo es legal, y realmente lo es, porque la Corte así lo ha dicho, y ha dicho que sobre estas actuaciones se presume la legalidad y se presume también la seguridad jurídica en favor del ciudadano. Entonces esa persona desarrolla todo su proyecto de vida sobre ese negocio montado en el espacio público y se le genera un derecho que es la protección de su confianza legítima para garantizar su derecho al mínimo vital, derecho al trabajo. Yo conozco casos de esas personas, muchas de los vendedores en Medellín, con eso es que le pagan los estudios a sus hijos, a sus nietos, con eso pagan el arriendo para vivir, con eso están, digamos, estableciendo y construyendo su proyecto de vida. Entonces, el Estado está en la obligación no de desalojarlos de manera arbitraria, como lo viene haciendo este nuevo gobierno municipal de Medellín, distrital de Medellín, que en una política bastante autoritarista, ahora que están criticando el autoritarismo en Venezuela, pues acá lo tenemos con la alcaldía de Medellín, están dedicados en todos los sectores de la ciudad de Medellín a perseguir a los vendedores ambulantes, a reprimirlos, a despojarlos de sus propios enseres para generar sus productos y, digamos, generando en ellos incertidumbre, miedo, zozobra, inestabilidad económica, haciéndolos recaer en sus precarias condiciones sociales y económicas. Entonces la situación en Medellín, la verdad, es muy delicada, es preocupante. En buena hora esta tutelatón o tutela que promueven algunos vendedores, creo que eso hay que hacerlo y lo tendrán que hacer todos los vendedores ambulantes de la ciudad que se crean, protegidos por la confianza legítima, porque la Corte Constitucional ha sido muy clara, Roger. Eso no es que le da al alcalde con su autoridad de espacio público, su Secretaría de Espacio Público y la policía de ir simplemente a retirar una persona del espacio público porque sí, no. Ahí la Corte ha sido clarísima. Eso ya hay sentencias de unificación jurisprudencial. Es que son tantas, Roger, y a mí me gusta muchas sentencias de la Corte, del mismo Consejo de Estado, en sede de tutela, de la Corte Suprema, y quienes hemos escrito sobre el asunto, donde al ciudadano ese que está ahí ocupando el espacio público, explotándolo, tiene la obligación la autoridad municipal o distrital de hacer procesos de formalización laboral, de cómo esa persona que está en la informalidad lo vamos a llevar a la formalización. Primera obligación del distrito municipal. Segunda obligación, en algunos casos excepcionales también se puede proceder a la reubicación, pero esa reubicación para el vendedor ambulante o vendedor estacionario
tiene que ser en un sitio de iguales o de mejores condiciones. No es que lo despojen de ese espacio que le está explotando de buena fe, basado en la confianza legítima y en la seguridad jurídica de que lo que está haciendo es constitucionalmente protegido, y que lo van a despojar de repente. No, tiene que decirle, no, lo vamos a reubicar de inmediato, no es que lo vamos a reubicar en 6 meses, en un año, no, de inmediato, porque mientras tanto, entonces la persona sigue con cierto grado de vulnerabilidad. Entonces, el municipio, distrito, según pues, corresponde a la jurisdicción, tendrá que reubicar una situación de igual o mejores condiciones. Y tercero, tiene que haber un plan de acompañamiento en ese proceso de formalización. Por eso esa visión que hoy se está viendo en Medellín no me gusta, por supuesto, para nada, porque es una visión donde se llega a atacar al vendedor ambulante, desconociendo todo su contexto social, económico, cultural, desconociendo que en Medellín, como lo decía al principio, más del 40% de la población o de los trabajadores están en la informalidad, que la mayoría de las personas que están en la calle no están en la calle porque quieran, comercializando en la calle, sino porque les toque, porque es ahí la mejor alternativa para sobrevivir, para tener un mínimo vital, para tener un ingreso que le permita solventar las necesidades propias y familiares. Entonces, la tutela, pues yo espero que sean muchas más, porque he escuchado estos casos en muchas partes de la ciudad de Medellín, en Acevedo, en el centro de la ciudad, en el Parque Berrío, en Bolívar, hace poco escuché que en el Parque Juanes, en la Comuna 3 en San Javier. O sea, los operativos que hoy se están haciendo son supremamente fuertes, agresivos. Ojo, no estamos diciendo que no se haga. Por ejemplo, ahorita en Feria de Flores, deben de hacerse en ciertos sectores, por ejemplo, donde el vendedor ambulante definitivamente no tiene una vocación de permanencia, sino que hay vendedores que llegan a estar 1 o 2 días, digamos, aprovechándose las grandes aglomeraciones, pues por el tema de la feria, y eso está muy bien, pero eso sí, ahí tiene que estar la autoridad, en este caso la autoridad de espacio público, regulando ese uso del espacio público. Esa es una competencia y está bien, o sea, esa hace parte de las competencias constitucionales, legales de las autoridades distritales y municipales. En eso no hay ningún inconveniente, que se mantenga en la regulación, y eso está bien, que lo haga la autoridad, y es parte de sus funciones legales, constitucionales y reglamentarias. Pero ya cuando la persona a la cual se le está haciendo el control es una persona que que tiene una vocación de permanencia, ¿cierto? Que lleva 6 meses, 1 año, que el Estado sobre ella ha actuado con permisividad. Alguna vez, aquí me acuerdo cuando los comparendos a las personas que vendían o compran en el espacio público, y yo montaba una foto en mis redes sociales de un policía comprando una empanada a una persona que después le iban a quitar o le iban a quitar el negocio en el espacio público. Hombre, si yo veo que la autoridad misma está usando mis servicios, sea una autoridad pública, administrativa, de policía, y de repente vienen, eso me genera la sensación de lo que yo estoy haciendo es legal. Por supuesto, si que se comprueba que allí se está expendiendo licor o sustancias psicoactivas, cosas ilegales, pues por supuesto que ahí pues no hay argumento que defienda eso. Pero si lo que está haciendo es vender frutas, comida, alimentos, y más, hay controles que hace la Secretaría de Salud sobre esos vendedores. Lo hemos visto en muchas partes de la ciudad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Salud también como asesor del despacho de salud. Doctor Andrés. Y controles que eso lo que hacen es generar confianza en el ciudadano vendedor de que lo está haciendo bien. Entonces, eso es lo que protege la confianza legítima. Doctor Andrés, sin embargo, cuando usted habla de autoritarismo, le quiero recordar una cosa, y es que ha sido una de las medidas más aplaudidas por esta administración, porque digamos que la gente tiene la impresión de que lo que se hizo allí fue una limpieza y un antro del vicio, de la delincuencia. Sin embargo, cuando uno pasaba por los bajos del metro, por el viaducto entre la estación Prado y Parque Berrío, o por lo menos para llegar a la 1 de Mayo, a mí me producía, mucha gente lo producía escozor, fastidio, hasta asco. A mí me producía mucho dolor y mucha tristeza, porque estamos viendo una sociedad muy compleja con unas diferencias económicas muy marcadas.
Entonces, ¿qué hacer frente a que medidas como estas plantean un discurso un poco populista, si se quiere, y hoy la gente está feliz porque limpiaron ese antro que estaba ahí? ¿Qué va a pasar entonces con esa problemática social que eso implicaba, el estar allí tantas personas? Porque hasta si usted quería conseguir media areta le vendían ahí. Bueno, esa pregunta es muy importante, Javier, ¿cierto? Por lo siguiente, primero no podemos encostalar o meter en un solo saco a todos los vendedores ambulantes. Existen muchas tipologías de los vendedores, muchas categorías, desde sus mismas ubicaciones en el territorio y en el espacio de la ciudad de Medellín. Por supuesto que lo que pasaba en los bajos del metro era una situación supremamente grave, y allí realmente, más que hablar de protección de la confianza legítima, veíamos que había muchas organizaciones criminales aprovechándose de este sector para el microtráfico, para el hurto, etcétera. O sea, digamos que hay puntos donde digamos que esa intervención es totalmente justificada. Sin embargo, también en esa misma zona de los bajos del metro hay espacios públicos, una infraestructura construida para que los vendedores la usen. Digamos que tampoco pueden pagar justos por pecadores. Es cierto que hay unos que se apropiaron del espacio contra toda posibilidad jurídica y defensa jurídica, y muchos ni siquiera por la necesidad económica o social, sino por el negocio, ¿cierto? Mucha gente acudiendo quizá a favorecer las bandas de microtráfico que hacen presencia en el centro de la ciudad, pero también en esos mismos sectores, sobre todo el viaducto del metro de la ciudad de Medellín, desde la estación Industriales, desde la estación Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Exposiciones, hay muchos infraestructura, hay mucha infraestructura destinada para los vendedores ambulantes. Ahí es donde ellos tienen que estar. Digamos que lo que tiene que hacer el municipio, el distrito, es retomar ese espacio donde no se vulnere la confianza legítima. Pero supongamos que nos va a llegar una de estas personas que despojaron y dice: no, yo llevo aquí 5 años, 10 años, tienen las pruebas, las evidencias, mi familia depende económicamente y su sustento de lo que yo al día o a la semana me hago en este punto. Pues ahí probablemente vaya a haber una tutela protegiendo ese derecho fundamental de ese ciudadano. Por eso casos distintos, los del viaducto del metro, pero si vamos, por ejemplo, al frente de la estación San Javier, o a la estación Acevedo, o vamos al Parque Juanes, o vamos a puntos específicos de la ciudad donde hay vendedores ambulantes que están ubicados en un espacio fijo, y que en ese espacio fijo, Roger, llevan 5, 6, 10 años, 15 años. O sea, no puede llegar ya al Estado y decir: hey, ya no seguís acá. No, lo único que puede llegar eventualmente a justificar eso es la construcción de una nueva infraestructura pública en ese espacio donde está el vendedor ambulante. De resto, la Corte Constitucional ha sido supremamente enfática, que se tiene que preservar la confianza legítima como esa es la cobertura, la caparazón que le va a proteger a ese ciudadano su derecho al mínimo vital, su derecho al trabajo y su derecho a la seguridad social, porque lo que también se busca con ellos es que se afilien a un sistema de seguridad social. Andrés Fernando, y aquí también hay colisión de derechos, como cuando hablamos de la libertad de prensa, siempre inmediatamente se nos viene a la cabeza la expresión colisión de derechos, porque es que la libertad de prensa es prevalente, ¿no, señor? Si está vulnerando otros derechos, como el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, si está pasando los límites en el derecho penal de la injuria y la calumnia, no es prevalente. No se puede aceptar el derecho a la libertad de prensa y de expresión y de pensamiento en esas circunstancias. Aquí pasa lo mismo, que es un poco lo que está planteando en su pregunta y con su respuesta Andrés Fernando a Javier. Sí, hay un derecho, usted lo dijo al principio, el derecho al espacio público, el interés general versus los intereses particulares. Pero es que ese señor o señora que está en medio, digamos, de esa, en ese espacio tan maluco, tan feo, si se quiere, permítame la expresión como lo planteaba ahorita Javier,
esa persona también tiene el derecho a que se le proteja de ese entorno maluco que se le ha generado, incluso que está transgrediendo los límites de la legalidad. Entonces, ahí es donde debe haber un compromiso del Estado, no es al bulto. Venga, que es que aquí esto es muy feo y aquí hay mucha delincuencia y al bulto, y se llevan consigo a quienes tienen unos derechos, al de la sobrevivencia, al trabajo, al mínimo vital. No pueden quedar en el mismo saco como usted lo ha planteado. Entonces, todo esto para plantear, además, recordar algo que nos decía el exconcejal Luis Bernardo Vélez, hoy director de un movimiento social que se llama Pacto Social. Dice, es que no se puede estar pensando siempre en el ornato. La gente aplaude, como dice Javier, la gente aplaude el ornato, pero no aplaude lo que hay detrás, o sea, el derecho fundamental de mucha gente. Muéstrame eso limpio y ya, y la gente aplaude. Eso sí es populismo, pero eso es otra forma de populismo. Entonces, simplemente quería decir eso, que Luis Bernardo Vélez dice, la administración no puede estar pensando solamente en el ornato, tiene que estar pensando en el interés general, pero también en los intereses particulares, en los derechos de la generalidad y en los derechos particulares. Eso hay que manejarlo, y eso exige un compromiso mayor de la administración. César, eso es muy importante y sí, porque esa puja de derechos que usted menciona que es tan interesante, donde se tiene que hacer una, digamos, una tasación, una valoración para mirar cuál derecho prima en tal momento, ¿cierto? Yo entiendo, por supuesto, los que defienden el interés general, el espacio público, pero también, y por supuesto entiendo quien defiende el mínimo vital, el derecho al trabajo, la confianza legítima, eso se pondera. Eso es un sistema que la Corte Constitucional ya tiene muy bien definido, pero aquí hay un tema mucho más de más calado. Yo les he dado una cifra hoy, que es del mes de mayo, que es el último informe del DANE sobre la informalidad en el Valle de Aburrá, en el área metropolitana y Medellín. Estamos hablando de casi el 40%. En términos reales, eso significa más o menos, que casi 1,500,000, 1,800,000, entre 1,500,000 y 1,800,000 habitantes del Valle de Aburrá, y pueden ser más, habitantes del Valle de Aburrá viven en la informalidad, o sea, tienen un empleo informal, o sea, no cotizan a la seguridad social, no cotizan a un sistema pensional, no están afiliados a una EPS en régimen contributivo, no tienen una afiliación y un sistema que los proteja en sus riesgos laborales y profesionales. Eso es una situación preocupante. Es decir, aquí quizá ni siquiera es la mayoría la que hoy goza de la formalidad. Pues es que el 40% es casi la mitad de los que están trabajando en el Valle de Aburrá lo hacen en la informalidad. Y la mayoría de estos que están en la informalidad, pues lo hacen en este tipo de puntos de venta o de comercialización, de explotación del espacio público en todo el Valle de Aburrá. Frente a ellos, yo creo que ellos no necesitan que el Estado llegue con la policía a masacrarlos, a acabarlos, a dañarles su negocio. Mire, yo permanentemente me reúno y hablo con muchos vendedores ambulantes, porque algunos los acompaño jurídicamente, hemos tenido éxito en algunos procesos de tutela, en procesos ante los gobiernos municipales, distritales, que hemos logrado hacerlos caer en cuenta de la importancia de la no represión y el autoritarismo, sino de, venga, no, aquí lo que necesitamos es hacer una inmersión de esas personas en el mundo de lo formal, es decir, cómo lograr que esas personas que están en la informalidad, parte de sus recursos los destinen a pagar su pensión, a cotizar para su salud, etcétera, que tengan un empleo lo más digno y formal posible. Y lo peor, la mayoría de ellos todos los días, sobre todo en este nuevo gobierno distrital, están con una incertidumbre permanente y son asustados todos los días pensando que en cualquier momento llega el funcionario de espacio público con la policía a retirarle sus cositas, las cosas que con tanto sacrificio ha construido, que le han permitido generar una forma de ingreso, porque tampoco estamos hablando pues de supercapitales, pues aquí no estamos hablando de empresas, no llegan ni a la categoría de mediana empresa, pues ninguno de estos negocios en la informalidad serán pequeñas, o sea, son empresas generalmente o negocios de 1, 2, 3 personas, pues no son multinegocios o grandes empresas, no, son personas que por sus condiciones
socioeconómicas han debido ir a la calle a buscar un sustento y que lamentablemente por esas mismas condiciones sociales no se han podido incluir en el mercado laboral formal. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ser un poquito humanos, acudir al derecho, a las herramientas que muy bien ya nos ha dado la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional es la que quizás en América Latina más avanzado en este tema, sobre el principio de confianza legítima. También se ha hecho, digamos, ha tenido mucho eco en Venezuela, en Puerto Rico, en Costa Rica, en España, en México, en Chile. En Chile esta doctrina viene avanzando de una manera enorme. En Argentina también, casi en toda Latinoamérica ya la confianza legítima es como un principio del derecho que se naturalizó para proteger precisamente esas personas, esos ciudadanos que de buena fe están haciendo su labor y que de repente el Estado llega a quitarles todo lo que tienen. Por eso es tan importante esto, Roger. Esto aquí no estamos hablando de proteger ilegalidades. Mire que yo siempre he sido preciso, el ciudadano que de buena fe esté ahí, pero si la autoridad descubre que es que ese ciudadano de buena fe no está vendiendo mango ni frutas, sino que está vendiendo estupefacientes o que está usando ese espacio para actividades delictivas, por supuesto que ahí hay que llegar y hay que combatirlo con la autoridad que tiene el Estado, pero en la mayoría, esos son casos supremamente excepcionales. Yo le garantizo, Roger, que la mayoría, más del 90% de las personas que están en la calle, les rebusque, lo hacen es por necesidad. O sea, eso no es porque vean un negocio, además porque aquí sabemos que esas demás ollas las manejan son las bandas criminales y muchas personas ya están para poder pagar la renta de su casa, poder pagar el estudio de sus hijos, para poder sobrevivir, porque así se vive en este Valle de Aburrá, con lo que uno se gane al día. Entonces, creo que tenemos que ser más humanos. Creo que la alcaldía, en lugar de represión, como lo está planteando, tiene que hacer planes de formalización con todos estos vendedores de formalización, de llevarlos a cotizar al sistema pensionar, a cotizar al sistema de salud, a que tengan sus riesgos laborales asegurados y buscar generarles la capacidad de emprendimiento, ¿cierto? Que ellos tengan algún capital semilla con el que puedan formalizarse y generar negocios seguros también y que sean negocios dentro de la formalidad. Muy bien. Andrés Fernando Mesa, entonces déjeme muy claro, absolutamente claro lo que nos ha planteado usted respecto de este tema en particular. Pero entonces, antes de terminar nuestra conversación, sí quiero preguntarle por lo que piensa de lo acontecido este fin de semana en Venezuela y lo que está ocurriendo después de que supuestamente la oposición estaba ganando las elecciones o las iba a ganar y terminó ganándolas supuestamente con fraude Nicolás Maduro y todo lo que está pasando, incluso hasta la presencia ya, por lo que hemos visto y hemos mostrado de acá, la presencia activa de las fuerzas militares en favor de la oposición. ¿Usted qué piensa? Bueno, lo primero es que el sistema venezolano no es un sistema que dé garantías, pues la verdad, yo era los que tenía esperanza el fin de semana, sobre todo el domingo, de ver un cambio en Venezuela, no porque comulgue con las ideas de los demás candidatos, de los que son de oposición, no comulgo ni con las ideas de Maduro ni el chavismo, pero tampoco con las de María Corina y esta gente que lo representa y el mundo. Pero sí creo que es fundamental en el ejercicio del poder, Roger, la alternancia. Ya el régimen chavista lleva más de 25 años con lo mismo, ¿cierto? Y creo que es importante que se dé una alternancia democrática que permita que lleguen nuevas fuerzas políticas para que oxigenen esa democracia. Y sobre todo por lo más importante, y yo lo viví como diputado y lo vivo como ciudadano, y bueno, creo que en Medellín lo vivimos a diario. Medellín es la principal ciudad receptora de migrantes venezolanos. En Medellín estamos ya por el orden, se dice que el 10% de los habitantes de Medellín son habitantes que vienen migrando desde Venezuela. O sea, aquí ya hay una situación humanitaria muy complicada, donde los recursos institucionales de Medellín, Antioquia y Colombia son insuficientes para atender esa migración venezolana hacia Colombia, donde a diario
pasan miles y miles de migrantes por el tapón del Darién, la mayoría venezolanos, aunque también los hay de Haití, de África, de Ecuador, de otras partes del mundo, pero mayoritariamente los migrantes que pasan por el tapón del Darién hacia los Estados Unidos, buscando una salida a Estados Unidos, son venezolanos. Y la cantidad de muertos que hay allí a diario, o sea, la crisis humanitaria es enorme. Y lo que puede pasar, Roger, en caso tal de que se desate una nueva ola de violencia en Venezuela, una ola de inconformismo con el gobierno del presidente Maduro, pues va a tener implicaciones directas en Colombia, sobre todo en Antioquia. Por supuesto en la frontera, en Cúcuta, en norte de Santander, pero después de allí, Antioquia. Y vamos a sufrir las consecuencias si allí hay guerra, si allí hay violencia. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que reclaman intervenciones militares en Venezuela, que reclaman alzamientos armados en Venezuela, porque de uno u otro lado eso nos va a desfavorecer, porque entonces, si hoy se vienen los que están contra Maduro, si mañana llegan los que están en contra de Maduro el poder, pues entonces se van a venir son los chavistas para Colombia y para Antioquia, porque a eso los van a hacer salir de allá de Venezuela. Entonces lo único que estamos haciendo es un círculo vicioso de violencia y que no, digamos, le conviene para nada a Antioquia y al país y a Colombia. Por último, yo comparto la posición en general del presidente Lula, del presidente López Obrador, y que será una declaración que también creo suscribirá el presidente de Colombia, buscando que se dé claridad y un reconteo de los votos, que dé claridad. Hombre, si la oposición dice que tiene las actas, pues yo creo que ellos como democracia tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo con una gran comisión y de comparar las actas que tiene el gobierno con las que tiene la oposición, las actas de los escrutinios, y definir si ahí hubo fraude o no. Creo que tiene que ser así, con una fuerte veeduría internacional. Ahí es donde la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tiene que jugar un papel importante. Ahí es donde los países amigos y no amigos del gobierno venezolano tienen que jugar un papel importante, pero creo que el principal error que se puede estar cometiendo es invitar a incendiar el país, a que haya violencia. Eso no, o sea, porque le he escuchado a líderes políticos en Colombia hablar de que se tiene que tomar el poder allá, es por la fuerza, que hay que ir que al ejército invitándolo a sublevarse, y yo creo que eso no es bueno. Yo ahí veo que la violencia lleva más violencia, y en Colombia sí que lo hemos vivido. Yo invito a que sea la OEA la que asuma un papel por fin, alguna vez protagónico, y logre que se logre ese consenso frente a los resultados electorales, que por supuesto dejan dudas para quienes queríamos ver un cambio. Pero Roger, yo también aquí invito al papel de los medios de comunicación. No todo lo que estamos viendo hoy es lo que está pasando. Yo he visto videos que son videos de militares supuestamente invitando a sublevarse, y son videos de hace 8 o 10 años, de viejos, o videos de quemando cosas por allá en el Palacio de Miraflores, y son videos viejos. Entiendo que si hay una inconformidad actual, creo que es legítima, y creo que esa legítima y esa rabia que de alguna manera sienten los venezolanos que querían el cambio se puede manifestar, pero creo que si eso desencadena en violencia no le va a convenir a nadie en Venezuela, y mucho menos a Colombia, que es el país que más ligado. Nosotros somos hermanos pues somos hermanos. Venezuela y Colombia es una unidad simbiótica prácticamente, y la crisis de Venezuela nos afecta, así como en el pasado nuestras crisis políticas y de violencia afectaron también tanto a Venezuela. Entonces yo creo que lo mejor es una solución por el diálogo, eso sí, con una alta veeduría internacional. Esperemos que sea así. Andrés Fernando Mesa, abogado, magíster en Derecho, exdiputado de Antioquia, y para el tema que tratamos inicialmente, experto en principio de confianza legítima, que nos quedó muy claro. Así que le agradecemos mucho a Andrés Fernando Mesa. Usted, Roger, siempre es un placer estar con ustedes, y este espacio tan importante para hacer pedagogía sobre temas tan interesantes como los que hemos hablado en el día de hoy. Sí, señor. Muchísimas gracias, Fernando Mesa. Pedagogía. Esa es la palabra que hay que utilizar permanentemente. Cuando decimos ayudar a entender, nosotros somos información, opinión, análisis, interpretación, orientación. Para ayudar a entender se hace a través de pedagogía. Y como nosotros no nos la sabemos, nosotros somos los intermediarios y traemos a personas como Andrés Fernando Mesa para que nos explique, y que yo creo que nos queda muy claro. Pues si le paramos bolas realmente,
nos queda absolutamente claro ese tema del principio de la confianza legítima, también el de los derechos. Ojo que mis derechos, tan sencillo, esto no hay que preguntárselo a una persona como Andrés Fernando, a un magíster en derecho. Esto nos lo enseñaron nuestros abuelos. Mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los otros. Mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro.